Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buen Bien, día. bien, buen día, Romina. Bueno, qué tema actual, ¿no? El bullying en las escuelas y todo seguramente el estrés que debe generar esto, muchas veces silencioso, como suele ser el estrés en los estudiantes. Sí, cuando hablamos de bullying solemos pensar que es un problema de chicos, entre dos o más chicos, y Sí, en realidad a mí me gusta pensarlo, como soy psicóloga sistémica, me gusta pensarlo como es un sistema que falla, ¿no? Un sistema que habilita este tipo de conductas y que no contiene. Y con esto no quiero dar un mensaje culposo. Estoy ujú, tratando de que lo pensemos más allá de la conducta o del binomio víctima-victimario, sí, para que podamos operar, para que podamos transformar, para que podamos hacer algo con respecto a eso. Si nos quedamos en el modelo víctima-victimario, listo, culpamos, castigamos, evitamos o protegemos y ya está. Se nos soluciona el problema. Y parece que no se nos soluciona el problema así. Parece que es un poco más complejo. Digo, estamos a la vista de un montón de noticias en este último tiempo donde el bullying hace un impacto muy profundo en las personas que lo sufren. ujú, Porque no se trata solo de un estilo de vinculación, sino también con una definición de sí mismo. Las personas que padecen bullying terminan dudando de si son ellos realmente buenas personas, si merecen ese claro, trato o no, por supuesto que no, pero digo, si merecen ese trato o no, y replican, se pueden hacer fuertes quizás en algún momento, pero después esto se replica en otras áreas de la vida como un sufrimiento silencioso. Digo, ahí es donde está el impacto también en la salud emocional, ¿no es cierto? ¿Cuánto hay de proceso de crecimiento, es decir, de etapa de la adolescencia en esto? Porque uno dice, ¿qué es lo que busca un adolescente que hace bullying? Porque está todo este juego de búsqueda de la identidad, de la definición del ellos y el nosotros, los sentidos de pertenencia a un colectivo. Se juegan varias cosas, me parece, que tienen que ver con un proceso natural del adolescente, ¿o no? A ver, lo que vos describiste es un proceso natural del adolescente. El adolescente se está terminando de construir su identidad, quiere pertenecer a un grupo, está validándose también en función de un otro, Sí. de un compañero o de una compañera. Todo eso es el adolescente normal, vamos a ponerle comillas normal, Sí. lo que suele suceder en la adolescencia. El tema es cómo atravieso esas etapas. Ujú, Si yo bien. esas etapas las atravieso ejerciendo conductas violentas para un otro o para conmigo mismo, o Ujú, ejerciendo conductas de sometimiento, de desvalorización, ahí lo que está alterado es el cómo. bien. A veces, para que lo pensemos también un poco más sistémicamente en este sentido. A veces el bullying hoy, antes se daba solo en el colegio. Hoy con las redes y demás es 24/7, esto se puede propagar. Sí. Y además de ser un conflicto entre dos partes, vamos a ponerlo así, para que no sea dos individuos, sino dos partes, también hay todo un grupo de afuera que Ujú, observa, que sostiene y que calla eso que sabe que está ocurriendo. Y bien. hay adultos también desbordados, porque digo, hoy el docente, el profesor, los directivos, los equipos de orientación escolar también están haciendo malabares. No es que algunos habrá que hacen la vista gorda, pero hay Claro. otros que, aunque se involucren y se comprometan, realmente están desbordados y cada vez tienen menos herramientas de acción, porque es un conjunto, no se tiene solo que accionar o pensar en el colegio, sino que se tiene que pensar en el colegio, con las familias, con los adolescentes puntualmente que intervienen en esta situación, Ujú, con el grupo, con el colegio. O sea, hay que tomar en serio medidas chiquitas y grandes, ¿no? Pero no porque sean no grandes en cuanto a inabarcables, quiero decir, con un foco muy específico y con un foco ampliado. A eso me refería. ¿Cómo le va, Romina? Buenos días. Agustín ¿Qué Amado la tal? saluda. Buenos días.
Romina, ¿en qué medida es pertinente hacer una discusión o tener un debate para definir qué hacer o cómo se procede cuando uno se encuentra con este tipo de situaciones en donde está presente la violencia o el bullying? Considerando este debate filosófico, si se quiere, sobre la naturaleza del ser humano, ¿no? O entre un Rousseau que hablaba de que el ser humano es bueno por naturaleza, o un Hobbes que hablaba de el ser humano como egoísta y conflictivo. ¿En qué medida este punto de partida determina también cómo proceder frente a este conflicto tan vigente, pero que no necesariamente es de ahora, porque violencia y bullying, uno tiene referencia de que viene desde hace bastante tiempo, ¿no? Sí, a ver, yo te diría que conviven los dos, no son tan antagónicos, ni Rousseau ni Hobbes. Tienen miradas distintas y enfoques distintos, pero no es antagónico porque la realidad es que la dualidad está en la naturaleza humana, en todos los aspectos. Digo, si nos vamos a la filosofía tenemos casos de sobra, pero volviendo a lo actual, por eso digo, saltemos la situación víctima-victimario. Por supuesto que hay una persona que ejerce la violencia y una persona que la recibe, estamos de acuerdo. Pero no nos quedemos solo en ese modelo, miremos otras cosas, tratemos de preguntarnos, no estoy hablando de justificar, estoy preguntando por qué se habilita este modo de comunicación, por qué la violencia forma parte de un modo, por qué el peyorativizar al otro, burlarme del otro, denigrar al otro, segregar al otro, excluirlo, es un juego de o me quedo yo o quedas vos, o gano o pierdo. ¿Por qué tengo que agarrar a alguien, como se decía cuando yo era chica, de punto? ¿Sí? Y esta idea también romántica que circula mucho, donde, bueno, hacete fuerte, lo que no te mata te fortalece. No, porque todo esto socava niveles mucho más profundos de la persona, o sea, tiene directamente que ver con el autoestima. Entonces, el adulto lo que tenemos que ver es, bueno, ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué pasó? ¿Quiénes son? Pero no quiénes son para juzgar, porque en muchos colegios, no digo en todos, pero en muchos colegios es bueno, las reglas de convivencia son tales, te doy un trabajo práctico para que veas lo perjudicial que es tratar mal a fulanita o fulanito. Y conversamos en el aula. Bueno, está bien, ponele. No está mal, no está mal. Guido Kafka diría, mal pero no tan mal, una cosa así. Bueno, ponele. Pero no podemos solo hacer eso. Tenemos que hablar también con el colegio, con todo el colegio. Pero no diciendo fulanito fue recibido. No, es cómo trabajamos el bullying. Y no el bullying solo acá. ¿Qué nos pasa cuando somos discriminados, cuando somos burlados, cuando vemos que otro se está burlando? ¿Qué hacemos nosotros frente a cuando vemos que otro se burla? Porque también no digo nada y grabo, o no digo nada y difundo. ¿Qué me pasa a mí como adulto cuando siento que quiero contemplar algunas cosas y también me encuentro con algunas barreras? Barreras del rol, barreras del sistema, barreras de hasta acá puedo llegar. Entonces, en todo eso, en vez de seguir analizando el problema, además de analizar el problema, tengo que enfocarme en buscar soluciones. Y en eso de buscar soluciones no es paso al agresor o a la víctima al turno tarde, o lo cambio de colegio, o lo pongo en otro grupo. Empiezo a trabajar con los sistemas también familiares, con otros, con la persona en cuestión, con los compañeros, con el colegio, averiguo también si está haciendo algún deporte o algo extraescolar, para poder intervenir de la manera que se pueda. Suena utópico. Sé que suena utópico, pero es posible y la realidad también es ir pidiendo ayuda. No solo que el colegio tenga que resolver todo. Lo que pasa es que el bullying normalmente empieza en el colegio. Romina, ¿qué pasa con los modelos, no? Porque uno va al ambiente de fútbol y si hay algo que escucha es violencia, desde un programa de debate de fútbol, si vas a la dirigencia política, hay un discurso violento entre todos los sectores y también peyorativo y de bullying y de etcétera. Faltan hoy modelos para que los chicos, porque es irónico pedirle a los chicos algún nivel de comportamiento cuando los referentes que se supone deberían ser ejemplos no lo son, ¿no?
El colegio debería ser un lugar de cuidado y de protección, además de formativo, ¿no? Académicamente. Pero digo, ningún chico tendría que tener miedo de ir al colegio. Y como Claro. vos decís, tenemos modelos en la tele, en las redes y en demás de mucha intolerancia. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a ver. Bueno, ¿qué hacemos frente a esta intolerancia? Trabajemos, bueno, cuando vemos esta película, cuando vemos este TikTok o cuando vemos esto en la televisión o en las redes, ¿qué pensamos de esto? Más allá de, porque yo puedo ser antagónica, puedo estar en las antípodas de tu pensamiento o de tus gustos, Sí. pero no por eso te tengo que agredir. Entonces, por eso estoy diciendo que no es solo el foco en el chico o la chica en esto, es ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos frente a esto? ¿Cómo lo paramos? Porque un solo miembro activo que diga, che, pará, te estás yendo al pasto, Sí. ya se desactiva. Vos decís, dale, Romina, ¿en serio? Sí, porque hay una lucha de poder en el bullying. Hay alguien que queda en una situación de jerarquía superior y alguien de jerarquía inferior. Ujú. Si alguien corta esa jerarquía, si alguien interviene cuestionando esa jerarquía, se desactiva. Bien. Vos decís, ¿es así de simple? No es tan simple, pero puede ser el principio Bien. de desactivar algo. Romina Hallwirth, gracias por habernos atendido, un placer.